He guardado este secreto durante casi 20 años, el día en que la tierra se abrió y se lo tragó todo. Construí un imperio para no volver a sentirme débil, pero vivía en una prisión de lujo y soledad, hasta que una noche, en la calle más rica de México, me encontré con un reflejo de mi propio pasado. Esta es la historia de cómo una niña, con los ojos llenos de polvo y un perrito asustado, demolieron los muros que construí alrededor de mi corazón. Quédate hasta el final, porque te prometo que cambiará tu forma de ver la verdadera riqueza. La noche del sábado cae sobre Polanco como un velo de seda oscura, salpicado por el brillo de miles de luces que prometen un mundo de opulencia inalcanzable. El aire de invierno es fresco y cortante, un recordatorio sutil de que incluso en el corazón del lujo existe el frío. Estamos en el interior de Aura, un restaurante cuya existencia es un manifiesto de exclusividad. Paredes de cristal del suelo al techo ofrecen una vista panorámica de la Ciudad de México, un tapiz luminoso que se extiende hasta el horizonte. La arquitectura es un juego de acero, mármol negro y madera de ébano, con una iluminación ámbar tan estudiada que cada comensal parece una obra de arte. El murmullo de las conversaciones es bajo, un zumbido de poder y dinero donde se cierran tratos millonarios y se tejen alianzas sociales con la misma facilidad con la que se descorcha una botella de vino de 100,000 pesos. En medio de este escenario de calculado esplendor, Jimena, de 32 años, es la reina indiscutible. Sentada en la mejor mesa, su figura es una silueta de poder contenida. Viste un vestido negro de diseñador que se adhiere a su cuerpo con una elegancia severa, acentuado por un collar de diamantes que brilla con una luz fría casi hostil. Su cabello oscuro está recogido en un moño perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar, reflejando la disciplina férrea que rige su vida. Como la cabeza de un imperio inmobiliario y tecnológico forjado por su propia mano, su presencia impone un silencio respetuoso a su alrededor. Sus socios de negocios hablan, pero sus palabras parecen rebotar en la muralla invisible que ella ha construido. Ella asiente, ofrece respuestas monosilábicas, y sus ojos, de un marrón profundo, escanean el lugar con una mezcla de aburrimiento y una tristeza antigua que ninguna fortuna podría borrar. La cena es una farsa más, un ritual vacío en su agenda abarrotada. Se disculpa con un gesto breve y se levanta, su movimiento fluido y controlado. Afuera el aire frío golpea su rostro, un alivio momentáneo del ambiente sofocante del restaurante. Mientras espera a que su chofer traiga el sedán negro de lujo, su mirada se desvía hacia la acera opuesta. Allí, acurrucada contra la pared de una boutique cerrada, una figura diminuta tiembla. Es una niña, no mayor de 7 años, con la ropa sucia y rota, abrazando a un pequeño perro callejero que tiembla tanto como ella. La niña no pide limosna, no mira a los transeúntes. Sus ojos enormes y oscuros están fijos en un bote de basura cercano al restaurante, donde un mesero acaba de tirar los restos de un banquete. El hambre en su mirada es tan pura y desesperada que es casi un grito silencioso. El chofer de Jimena, un hombre corpulento llamado Armando, llega y al ver a la niña, su rostro se crispa con fastidio. Se baja del auto y se acerca a ella con una autoridad mal disimulada. «Ándale, niña, vete de aquí. No puedes estar molestando a la gente», dice con una voz áspera diseñada para intimidar. Esas palabras, ese gesto de desprecio actúan como una llave que abre una compuerta en la mente de Jimena. De repente, ya no está en la opulenta avenida Presidente Mazarik. Tiene 15 años de nuevo, cubierta de polvo y sangre, mirando los escombros de lo que fue su hogar después del terremoto, con el mismo hambre y la misma soledad desgarradora en sus entrañas. La niña en la acera es un espejo brutal de su propio fantasma, un recordatorio de la vulnerabilidad que ha pasado toda su vida tratando de enterrar bajo capas de éxito y dinero. Un torbellino de emociones olvidadas la golpea con la fuerza de una réplica sísmica. La fachada de hielo se resquebraja y por un instante la magnate desaparece, dejando solo a la huérfana asustada. Ignorando la mirada atónita de Armando y de los pocos peatones que se han percatado de la escena, Jimena cruza la calle.
Sus tacones de aguja resuenan en el asfalto con una urgencia que nunca antes había sentido. No se detiene frente a la niña para mirarla desde arriba. En un gesto que rompe con todos los protocolos de su mundo, se arrodilla en la fría acera, el costoso vestido arrugándose sobre el concreto sucio. Su mirada, por primera vez en años, pierde su dureza y se llena de una vulnerabilidad cruda. Baja la voz hasta convertirla en un susurro, una pregunta que nace desde lo más profundo de su propia memoria de hambre. ¿Tienes hambre? La niña, llamada Sofía, levanta la vista, sus grandes ojos castaños llenos de miedo y sorpresa. No puede hablar, el nudo en su garganta es demasiado grande. Simplemente asiente con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, mientras aprieta con más fuerza al cachorro tembloroso en sus brazos. Ese simple gesto es todo lo que Jimena necesita. La decisión que toma en ese instante no es racional, no es calculada. Es una reacción visceral, un acto impulsivo para salvar a la niña que una vez fue. Extiende su mano, una mano que firma contratos millonarios y con una suavidad que no sabía que poseía le dice: «Ven conmigo, te daré un lugar seguro». Sofía duda un segundo, mirando la mano extendida y luego los ojos de Jimena, donde ve algo que no había visto en mucho tiempo. Una promesa que no se sentía como una mentira. Jimena no espera a que la lógica la alcance. Con una delicadeza infinita, ayuda a Sofía a ponerse de pie y sin mostrar el más mínimo reparo por la suciedad, la guía hacia el brillante auto de lujo. Abre la puerta trasera, un santuario de cuero italiano y aire acondicionado, e indica a la niña que entre. Sofía mira el interior del coche como si fuera una nave espacial y luego mira a su perrito. «Él también tiene que venir», susurra su primera frase. «Claro que sí», responde Jimena sin dudarlo. Bajo la mirada estupefacta de Armando, la magnate del imperio inmobiliario acomoda a una niña de la calle y a su perro pulgoso en el asiento trasero de su Bentley. Al cerrar la puerta, deja afuera no solo el frío de la noche de Polanco, sino también el mundo de apariencias, frialdad y soledad que había habitado durante casi 2 décadas. Al hacerlo, al rescatar a Sofía de la acera, Jimena está intentando, desesperadamente, rescatarse a sí misma de los escombros de su propio pasado. El viaje en auto hacia su mansión en Las Lomas es un estudio de contrastes silenciosos. El vehículo se desliza por las calles iluminadas con una suavidad irreal, mientras que adentro el silencio es denso y cargado de emociones no expresadas. Sofía está pegada a la ventana, sus pequeños dedos dejando marcas en el cristal empañado, sus ojos moviéndose rápidamente entre las luces de la ciudad y la figura impasible de la mujer sentada a su lado. El perrito, ahora acurrucado en su regazo, parece haber sentido el cambio de fortuna y ha dejado de temblar. Para Jimena, cada segundo es una batalla interna. La presencia de esa pequeña y frágil vida en su espacio personal, tan meticulosamente controlado, es a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Es un caos bienvenido en su ordenada desolación. Si esta historia ya te ha conmovido, suscríbete y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Apenas estamos comenzando. La mansión de Jimena es un testamento a su filosofía de vida, una fortaleza de concreto, cristal y minimalismo. Ubicada en el corazón de Lomas de Chapultepec, la casa es una obra maestra arquitectónica, pero carece de alma. No hay fotos familiares, ni desorden, ni colores cálidos. Cada mueble de diseño italiano, cada obra de arte contemporáneo, ha sido elegido para proyectar poder y control, no para ofrecer confort. Cuando las enormes puertas de acero se abren y entran, Sofía se queda paralizada en el vestíbulo. El suelo de mármol blanco es tan brillante que refleja su propia imagen sucia, y el techo es tan alto que se siente como si hubiera entrado en una catedral de hielo. Jimena observa la reacción de la niña y por primera vez ve su hogar a través de los ojos de otro. Lo ve como realmente es, frío, imponente y vacío. Una jaula dorada que ella misma construyó. El primer acto de Jimena es práctico, casi clínico. Llama a su ama de llaves, Elena, una mujer mayor que ha estado con ella durante años y es la única que ha vislumbrado las grietas en su armadura.
Las instrucciones son precisas: preparar un baño caliente, encontrar algo de ropa, cocinar una sopa caliente. Mientras Elena, con una mirada de sorpresa pero sin hacer preguntas, se lleva a Sofía de la mano, Jimena se queda sola en la inmensidad de su sala de estar. El silencio vuelve a caer, pero esta vez es diferente. Está roto por el sonido distante del agua corriendo en una bañera y el eco de una pequeña voz. La casa, por primera vez, se siente habitada. Jimena se sirve un vaso de agua. Sus manos tiemblan ligeramente. La imagen de Sofía, tan vulnerable, ha desenterrado recuerdos que ella creía haber sepultado bajo el cemento de su éxito. La noche es larga. Jimena no duerme. Se sienta en un sillón, escuchando los sonidos de la casa. Escucha los pasos de Elena, el suave murmullo con el que calma a Sofía, y más tarde, el silencio profundo de una niña que finalmente duerme en una cama cálida y segura. Es en esa quietud que el terremoto regresa a ella, no como un recuerdo borroso, sino como una experiencia sensorial completa. Cierra los ojos y siente de nuevo el violento temblor del suelo bajo sus pies, el rugido ensordecedor de los edificios colapsando, el olor a gas y polvo que ahogaba el aire. Tenía 15 años y estaba en su habitación, discutiendo con su madre por alguna trivialidad adolescente, cuando el mundo se vino abajo. El recuerdo de la mano de su padre empujándola bajo el marco de una puerta antes de que el techo se derrumbara es tan vívido que le roba el aliento. Revive los 3 días que pasó atrapada bajo los escombros, escuchando los gritos que poco a poco se fueron apagando hasta convertirse en un silencio sepulcral. Recuerda el hambre voraz, la sed que le rajaba los labios y la certeza absoluta de que estaba sola. Cuando finalmente la rescataron, era una huérfana. Su familia, su casa, su vida entera habían desaparecido. Fue llevada a un albergue improvisado, un lugar de caos y dolor donde la compasión era un lujo escaso. Fue allí donde juró que nunca más sería una víctima, nunca más sentiría frío, ni hambre, ni miedo. Esa promesa se convirtió en el motor de su existencia, la fuerza que la impulsó a estudiar, a trabajar sin descanso, a construir su imperio ladrillo a ladrillo, creando una fortaleza de dinero y poder para mantener a raya al fantasma de la niña desamparada que fue. A la mañana siguiente, la presencia de Sofía en la casa es una realidad ineludible. La niña, ahora limpia y vestida con un pijama que le queda demasiado grande, explora el espacio con una timidez cautelosa, siempre seguida por su perrito, al que ha decidido llamar Milagro. Jimena intenta establecer una rutina, pero se siente torpe, inadecuada. Le Puntu ofrece a Sofía un desayuno que podría alimentar a una familia entera, pero la niña solo come un poco, como si no estuviera acostumbrada a la abundancia. Jimena le muestra una habitación llena de los juguetes más caros que pudo mandar a comprar de emergencia esa misma noche. Pero Sofía solo se interesa por una caja de crayones y un cuaderno. Se sienta en el suelo y empieza a dibujar, no casas ni flores, sino figuras borrosas, rodeadas de líneas oscuras y caóticas, una representación de su propia tragedia reciente. El primer gran obstáculo externo no tarda en llegar. El lunes por la mañana, su teléfono comienza a sonar sin parar. Son sus socios, sus abogados, los miembros de la junta directiva de su empresa. La noticia, de alguna manera, se ha filtrado. ¿Es cierto que recogiste a una niña de la calle?, le pregunta uno de sus socios con una mezcla de incredulidad y reproche. Jimena, esto es un desastre de relaciones públicas. La gente está hablando. Dicen que perdiste la cabeza, le advierte su jefe de comunicaciones. Cada llamada es una aguja que pincha su burbuja de control. El mundo que ella domina, el mundo de los negocios y las altas finanzas, no entiende de impulsos humanitarios. Ven su acto no como compasión, sino como una excentricidad peligrosa, una debilidad que podría afectar el precio de sus acciones. La presión social es igual de implacable. Las llamadas de sus amigas de la alta sociedad son aún peores, llenas de una curiosidad morbosa disfrazada de preocupación. ¿Estás bien, querida? Escuché lo más extraño. Le dicen con voces melosas. ¿No te da miedo? Podría tener enfermedades o ser una ladrona.
Los comentarios destilan un clasismo venenoso que a Jimena siempre le había resultado indiferente, pero que ahora, con Sofía durmiendo en la habitación de al lado, le revuelve el estómago. Se da cuenta de que el muro que la separaba del mundo no solo la protegía del dolor, sino también de la cruda realidad de la desigualdad y el prejuicio. Por primera vez, se siente en el lado opuesto de esa barrera, defendiendo a alguien que su círculo social considera desechable. El conflicto interno de Jimena se agudiza. La presencia de Sofía es un gatillo constante para su trastorno de estrés postraumático. Un día, un trabajador deja caer una herramienta pesada en el jardín y el sonido metálico y repentino la transporta de vuelta a los escombros. Se queda paralizada, con el corazón martilleándole en el pecho, sudando frío, hasta que la pequeña mano de Sofía toca la suya. «No pasa nada», le dice la niña con una seriedad impropia de su edad. «Fue solo un ruido». En ese momento, Jimena se da cuenta de lo aterradoras que son sus propias reacciones. Teme que su trauma, su oscuridad, pueda de alguna manera dañar a esa pequeña criatura que ha traído a su vida. El miedo a apegarse a Sofía es paralizante, porque en su mente, el amor y la conexión están intrínsecamente ligados a la pérdida devastadora. A pesar del miedo, un vínculo innegable comienza a formarse entre ellas, tejido en los pequeños momentos cotidianos. Jimena empieza a modificar sus rutinas, cancela cenas de negocios para estar en casa a la hora de la cena. Aprende que a Sofía no le gustan las verduras, pero le encantan los mangos. Descubre que la niña tiene una risa suave y cristalina que resuena en los fríos pasillos de la mansión, llenándolos de una calidez que ninguna calefacción central podría proporcionar. Una tarde, encuentra a Sofía intentando leer uno de los libros de la inmensa biblioteca. Jimena se sienta a su lado y, con una paciencia que no sabía que tenía, comienza a leerle en voz alta. Las palabras de los cuentos de hadas crean un puente entre sus dos mundos solitarios, un espacio seguro donde ambas pueden bajar la guardia. La burocracia se presenta como el siguiente gran adversario. Jimena, acostumbrada a que su dinero y su influencia resuelvan cualquier problema, se topa con un sistema que no puede doblegar tan fácilmente. Inicia los trámites para obtener la custodia temporal de Sofía, y las autoridades la miran con sospecha. Una trabajadora social, una mujer llamada Isabel, visita la mansión y su mirada es escrutadora. ¿Por qué quiere hacerse cargo de esta niña, señorita Valdés? Usted es una mujer soltera, con una carrera muy demandante. ¿Qué la motiva realmente?, le pregunta directamente. Jimena intenta dar respuestas lógicas, hablar de responsabilidad social, pero sus palabras suenan huecas incluso para ella. No puede explicar que al salvar a Sofía, está tratando de salvarse a sí misma, porque ni ella misma lo comprende del todo. El trauma de Sofía también emerge con más fuerza a medida que empieza a sentirse más segura. Las pesadillas la despiertan gritando en medio de la noche, reviviendo el deslizamiento de tierra que se llevó su humilde casa y a la abuela que la cuidaba. Jimena acude a su lado, la abraza torpemente al principio, pero poco a poco aprende a mecerla y a susurrarle palabras de consuelo hasta que el llanto cesa. Durante estas largas noches, Jimena siente una conexión maternal que la aterra y la completa al mismo tiempo. Está presenciando el dolor de Sofía en su forma más pura y, en lugar de huir como habría hecho antes, se queda. Cada lágrima que seca del rostro de la niña parece limpiar una herida invisible en su propio corazón. El punto de quiebre llega una tarde lluviosa. Jimena está en una tensa videoconferencia con inversores de Nueva York, discutiendo una adquisición de 200 millones de dólares. Sofía entra en su despacho, algo que nunca antes había hecho. Sostiene un dibujo en sus manos. «Mira», le dice en voz baja. Jimena, estresada, le hace un gesto brusco para que se vaya. «Ahora no, Sofía, estoy ocupada», le dice con una frialdad que no pretendía. La cara de la niña se descompone. El rechazo, por pequeño que sea, es una confirmación de su peor miedo, que ella es una molestia y que, como todos los demás, también será abandonada. Sin decir una palabra, Sofía da media vuelta y sale corriendo. Jimena termina la llamada sintiendo una punzada de culpa,
pero no le da mayor importancia hasta una hora después, cuando Elena le informa con pánico en la voz que no encuentran a Sofía por ninguna parte. El mundo de Jimena se detiene. El miedo que siente no es el miedo abstracto a perder una inversión o a un fracaso empresarial. Es un terror primario, visceral, el mismo que sintió al darse cuenta de que sus padres no responderían más bajo los escombros. La mansión, que había empezado a sentirse como un hogar, vuelve a ser una tumba fría y silenciosa. La ausencia de la niña es un vacío que lo absorbe todo. El dibujo que Sofía quería mostrarle yace en el suelo de su despacho. Es un retrato de dos figuras, una grande y una pequeña tomadas de la mano, bajo un sol amarillo y sonriente. El golpe de la realización es brutal. En su búsqueda de control, había herido a la única persona que había logrado traspasar sus defensas. La empresaria implacable se desvanece por completo. Moviliza a todo su personal de seguridad, no con órdenes frías, sino con una voz quebrada por la desesperación. «Encuéntrenla», les suplica. Llama a la policía, ignorando el escándalo que esto podría causar. Se sube a su propio auto y empieza a conducir por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo, con el corazón encogido de pánico. Cada niña que ve en la acera le provoca un vuelco en el estómago. La lluvia golpea el parabrisas, mezclándose con las lágrimas que por fin se permite derramar. Conduce durante horas mientras la noche cae, y un pensamiento aterrador se apodera de ella. La historia se está repitiendo. De nuevo, ha perdido todo lo que amaba por no haber sabido cuidarlo. Es entonces cuando un recuerdo, una intuición la golpea. El lugar donde la encontró, el único punto de referencia que Sofía tiene en esa ciudad monstruosa. Gira el volante bruscamente y conduce a toda velocidad hacia Polanco, rezando a un Dios en el que no creía desde que tenía 15 años. Y allí está, sentada en la misma acera fría frente al restaurante de lujo, abrazando a Milagro con fuerza, temblando bajo la llovizna. Sofía no está buscando comida esta vez. Está llorando en silencio, con la mirada perdida, como si esperara volver al único momento en que sintió una chispa de esperanza. Jimena aparca el coche de cualquier manera y corre hacia ella, con el corazón desbocado por una mezcla de alivio y un dolor insoportable. La conexión entre ellas se había fortalecido a través de la rutina y la convivencia, pero también a través de las cicatrices compartidas que ninguna de las dos se había atrevido a mostrar por completo. Jimena había empezado a ver en la resiliencia de Sofía un reflejo de su propia lucha por sobrevivir, aunque la niña lo hacía con una pureza que ella había perdido hacía mucho tiempo. Cada vez que Sofía le sonreía o la tomaba de la mano, era como si una pequeña pieza del rompecabezas de su alma rota volviera a su lugar. Sin embargo, el miedo a la repetición del abandono era una sombra constante. La frialdad con la que la había tratado durante la llamada no fue un simple descuido, fue un acto de autoprotección, un retroceso instintivo a su fortaleza de soledad para evitar el dolor de un posible nuevo apego. El desarrollo de Sofía había sido igualmente complejo. En la mansión de Jimena había encontrado seguridad material, pero lo que más anhelaba era la seguridad emocional. Había pasado de la incredulidad y el miedo inicial a una confianza frágil. Comenzó a hablar más, a compartir pequeños detalles de su vida con su abuela, a reír con las payasadas de Milagro. La mansión, que al principio le parecía un palacio intimidante, se convirtió en su refugio, pero el trauma del deslizamiento de tierra y la pérdida de su única figura familiar la habían dejado con una herida profunda, la creencia de que no era digna de ser amada, que eventualmente todos se irían. El gesto de impaciencia de Jimena no fue solo un regaño, fue la confirmación de ese terror latente, la prueba de que ni siquiera en ese castillo de ensueño estaba a salvo del abandono. La construcción del vínculo se vio constantemente desafiada por estos fantasmas internos. Jimena luchaba contra el impulso de tratar a Sofía como un proyecto más, uno que podía gestionar con dinero y recursos, comprarle los mejores juguetes, contratar a los mejores tutores, planificar su futuro. Todo era una forma de evitar la parte difícil, la conexión emocional real. Por su parte, Sofía ponía a prueba a Jimena inconscientemente. Su silencio,
sus pesadillas, su repentina huida, eran gritos de ayuda, preguntas silenciosas. ¿Te quedarás incluso si estoy rota? ¿Me querrás incluso cuando te muestre mi dolor? Cada uno de estos desafíos era una oportunidad para que Jimena demoliera un ladrillo más de su muralla, para que aprendiera a responder no como una CEO, sino como una figura maternal. Los obstáculos externos también jugaron un papel crucial en unirlos. Cada llamada crítica de un socio, cada pregunta inquisitiva de la trabajadora social, obligaba a Jimena a defender su decisión y, al hacerlo, a reafirmar el lugar de Sofía en su vida. Se encontró a sí misma pronunciando frases como «Ella es mi responsabilidad» o «Ella se queda conmigo», y con cada repetición las palabras se sentían más verdaderas. La burocracia, lejos de separarlas, las unió en una causa común. Jimena se dio cuenta de que no podía simplemente comprar una solución. Tenía que luchar por Sofía, demostrar que su compromiso era genuino. Esta lucha le dio un propósito que iba más allá de acumular riqueza, un propósito centrado en proteger y nutrir una vida. La tensión narrativa fue aumentando gradualmente a medida que la conexión afectiva se hacía más profunda, y al mismo tiempo los conflictos se intensificaban. La audiencia sentiría la creciente calidez en la mansión, vería las sonrisas más frecuentes en los rostros de ambas, pero también sentiría la amenaza constante de los traumas pasados y las presiones externas. La fuga de Sofía fue la culminación de esta tensión. Fue el momento en que todos los miedos, tanto de Jimena como de Sofía, chocaron de frente. Para Jimena, el miedo a la pérdida se hizo real. Para Sofía, el miedo al abandono la llevó a recrear la situación original, buscando inconscientemente una resolución diferente, esperando que esta vez alguien volviera por ella. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional fue un tema recurrente. Jimena podía darle a Sofía una habitación llena de juguetes, pero no podía darle la paz mental que ella misma no poseía. Podía alimentarla con los manjares más exquisitos, pero no podía saciar el hambre de afecto y pertenencia. La historia mostraba que la verdadera nutrición viene del amor, la paciencia y la vulnerabilidad compartida. El clímax, por lo tanto, no podía ser sobre un gran gesto material. Tenía que ser sobre un acto de entrega emocional total, un momento en que la riqueza de Jimena se volviera irrelevante y su humanidad compartida se convirtiera en su único y verdadero activo. La evolución de los personajes fue diseñada para ser gradual y creíble. Jimena no se transformó de la noche a la mañana. Su cambio fue un proceso doloroso de confrontar sus demonios, un paso a la vez. Cada interacción con Sofía la obligaba a ser un poco más suave, un poco más paciente, un poco más valiente emocionalmente. Sofía, a su vez, comenzó a sanar lentamente. La seguridad y la rutina le permitieron empezar a procesar su dolor. Pasó de ser una niña silenciosa y asustada a una que podía expresar sus miedos y, finalmente, a una que podía volver a confiar. La fuga fue, paradójicamente, un signo de su progreso. Tenía la fuerza suficiente para actuar según sus miedos, en lugar de simplemente sufrirlos en silencio. El escenario para el clímax emocional estaba perfectamente preparado. Todos los elementos de la historia, el trauma compartido, el vínculo creciente, los conflictos, internos y externos, y la fuga desesperada, convergieron en ese único momento en la acera de Polanco. No era solo Jimena buscando a Sofía, era su yo presente, la mujer poderosa, buscando a su yo pasado, la niña perdida. Y era Sofía, la huérfana del deslizamiento, esperando ser encontrada no solo físicamente, sino emocionalmente, por alguien que finalmente entendiera la profundidad de su soledad. La confrontación que estaba a punto de ocurrir no sería una de enojo o recriminación, sino una de rendición mutua ante el dolor compartido. Jimena se detiene a unos pasos de distancia, el corazón latiéndole en la garganta. Sofía levanta la vista, sus ojos hinchados y rojos por el llanto. Hay miedo en su mirada, pero también una pizca de esperanza al ver a la mujer que había venido por ella. En lugar de regañarla, de gritarle, Jimena hace lo único que puede sanarlas a ambas. Lenta y deliberadamente,
se sienta en el frío y húmedo concreto junto a ella, manchando su costoso abrigo sin que le importe en lo más mínimo. El ruido de la ciudad, los coches de lujo que pasan, todo se desvanece. En ese momento, solo existen ellas dos almas solitarias en una acera, unidas por una tragedia que trasciende el tiempo y las circunstancias. Milagro, el perrito, se mueve del regazo de Sofía al espacio entre ellas, como un puente viviente. Por primera vez en su vida adulta, Jimena deja caer la máscara por completo. Las lágrimas que había contenido durante 20 años finalmente brotan, no de forma silenciosa, sino en sollozos que sacuden todo su cuerpo. Mira a Sofía, y las palabras que salen de su boca no son las de una magnate, sino las de una sobreviviente. Yo también, dice con la voz rota. Yo también lo perdí todo en un temblor cuando era una niña. Mis papás, mi casa, todo. La confesión queda suspendida en el aire frío, cargada con el peso de 2 décadas de dolor reprimido. Sé lo que se siente. Sé lo que es tener tanta hambre que duele y tener tanto miedo que no puedes ni respirar. Y sobre todo sé lo que se siente estar completamente sola. Sofía la escucha, y en sus ojos infantiles hay una comprensión profunda que ningún adulto de la alta sociedad podría haberle ofrecido jamás. Ve el dolor de Jimena, y es un reflejo del suyo. Lentamente, extiende su pequeña mano y la pone sobre el brazo de Jimena, un gesto de consuelo que invierte sus roles. En ese instante, ya no son la rescatadora y la rescatada. Son iguales. Son 2 personas que entienden el lenguaje universal de la pérdida. Jimena, al admitir su propia herida frente a Sofía, no solo se está conectando con la niña, sino que finalmente está confrontando y aceptando su propio pasado. El fantasma de la adolescente atrapada en los escombros deja de ser un perseguidor para convertirse en una parte de ella que necesita ser consolada, y es Sofía quien le ofrece ese consuelo. Superando su propio llanto, Jimena abre los brazos y atrae a Sofía hacia un abrazo feroz y protector. Sostiene a la pequeña contra su pecho, sintiendo sus frágiles hombros temblar. «Perdóname», susurra en su cabello. «Perdóname por haberte hecho sentir que te irías. Eso no va a pasar. Nunca». Levanta suavemente la barbilla de Sofía para que la mire a los ojos y con una convicción que nace de la más profunda verdad de su alma, le hace la promesa que cambiará sus vidas para siempre. «Tú y yo no estamos solas. Ya no más. Yo no te voy a dejar. Nunca. Somos una familia ahora, ¿entiendes? Tú, yo y Milagro. Somos una familia». La palabra familia resuena entre ellas con la fuerza de un juramento sagrado. Para Sofía es la palabra que creyó que nunca volvería a escuchar. Para Jimena es la palabra que había evitado durante 20 años por miedo a que le fuera arrebatada de nuevo. Pero al decirla en voz alta, al ofrecérsela a Sofía, reclama su significado y desafía a su propio miedo. En esa acera, rodeadas por la indiferencia de una ciudad de millones, Jimena no solo encuentra a Sofía, se encuentra a sí misma. La decisión de luchar por la adopción ya no es un acto de caridad o una forma de expiar su pasado. Es una necesidad, el único camino lógico para su corazón recién despertado. Es un acto de amor puro, incondicional y reconstructivo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La batalla legal por la adopción de Sofía fue ardua y complicada, tal como la trabajadora social había advertido. Los abogados de Jimena se enfrentaron a un escrutinio intenso. Los medios de comunicación sensacionalistas publicaron historias llenas de insinuaciones, cuestionando las motivaciones de la solitaria millonaria. Pero esta vez, Jimena no luchó con la arrogancia de su poder financiero. Luchó con la tenacidad de una madre. Asistió a cada audiencia, respondió a cada pregunta con una honestidad brutal y vulnerable, y presentó el testimonio de Elena, quien habló con lágrimas en los ojos sobre la transformación que había presenciado en su jefa y en la casa. El argumento decisivo llegó cuando la propia Jimena, frente al juez, simplemente dijo: «Su señoría, durante 20 años construí edificios, pero esta niña me ha enseñado a construir un hogar. La necesito tanto como ella me necesita a mí».
La adopción fue concedida. El día que los papeles oficiales llegaron, no hubo una fiesta extravagante. La celebración fue silenciosa y significativa. Jimena, Sofía y Milagro se sentaron en el suelo de la sala de estar, con los documentos extendidos entre ellos. Jimena le explicó a Sofía lo que significaban, que legalmente, oficialmente, ella era su hija, para siempre. Sofía no dijo nada, simplemente se levantó, fue a su habitación y regresó con el dibujo que había intentado mostrarle el día que huyó, el de las dos figuras tomadas de la mano bajo el sol. Con un crayón rojo dibujó un corazón gigante que las envolvía a ambas. Ese dibujo, enmarcado, se convirtió en la primera y más importante obra de arte de la mansión, colgando en 1960 el centro de la pared principal. La transformación de Jimena se extendió más allá de las paredes de su casa. Miró su imperio inmobiliario y lo vio con nuevos ojos. Los rascacielos de lujo que construía de repente le parecieron monumentos a la vanidad, recordando los edificios que se derrumbaron en el terremoto y el precario refugio de Sofía que cedió ante un deslizamiento. Su propósito cambió drásticamente. Anunció la creación de una nueva división dentro de su corporación, Hogares Renacer. Esta nueva rama no se centraría en el lujo, sino en la seguridad. Su misión era utilizar tecnología de punta y diseño innovador para construir viviendas seguras, resistentes a los desastres naturales y asequibles para comunidades de bajos ingresos en zonas de riesgo. Sus socios pensaron que estaba loca, hasta que el proyecto piloto ganó premios internacionales y demostró ser, además, rentable. Inspirada por su viaje personal, su filantropía adquirió un enfoque y una pasión que antes no tenía. Vendió su colección de arte contemporáneo, obteniendo más de $50 millones, y utilizó cada centavo para establecer la Fundación Renacer. Esta organización no era un simple vehículo para la evasión de impuestos, sino una entidad activa y comprometida, dedicada a amparar a niños que, como ella y Sofía, habían quedado huérfanos a causa de desastres naturales en todo México. La fundación no solo proporcionaba refugio y alimentos, sino también apoyo psicológico a largo plazo, programas educativos y becas, asegurando que el trauma no definiera el futuro de esos niños. La mansión, antes un mausoleo de la soledad, se llenó de vida. Las risas de Sofía y sus amigos del colegio rebotaban en las paredes de mármol. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo y los dibujos coloridos cubrían la puerta del refrigerador de acero inoxidable. Milagro, el perro callejero, dormía en costosas alfombras persas como si hubiera nacido para ello. Jimena aprendió a hornear galletas, a ayudar con la tarea de matemáticas y a ser una experta en trenzas. Descubrió que la verdadera riqueza no se medía en el saldo de su cuenta bancaria, sino en la calidez de un abrazo antes de dormir y en la paz que sentía al saber que la niña que amaba estaba segura en la habitación de al lado. Su relación con el mundo también cambió. Ya no asistía a cenas de negocios vacías. En cambio, usaba su plataforma para hablar sobre la necesidad de construir comunidades más seguras y sobre la crisis de los niños huérfanos. Se convirtió en una voz influyente, no por su poder económico, sino por la autenticidad de su historia. Descubrió que la verdadera reconstrucción que necesitaba no era la de los edificios que se cayeron, sino la de las vidas que se rompieron. Encontró un propósito mucho más sólido y gratificante que el simple hecho de acumular más ceros en su patrimonio. Al sanar a Sofía, se había sanado a sí misma y en el proceso había encontrado una manera de sanar a un pequeño pedazo del mundo. El desfecho es una visión de esperanza y continuidad. Jimena ya no es la mujer endurecida y controladora del principio. Su rostro se ha suavizado. Sus ojos ya no esconden tristeza, sino que brillan con propósito y amor. Sofía, por su parte, ha florecido. Es una niña segura, feliz y empática, que entiende el valor de la compasión porque la ha recibido en abundancia. La historia cierra mostrando que la superación del trauma no es un evento único, sino un proceso continuo de elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento. La verdadera victoria de Jimena no fue conquistar el mundo de los negocios,
sino reconquistar su propia humanidad. La moral de la historia se cristaliza en las acciones finales de Ximena. El amor no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa y constructiva del universo. La empatía tiene el poder de transformar no solo a los individuos, sino a sociedades enteras. La verdadera medida de una vida no es lo que acumulamos para nosotros mismos, sino lo que construimos para los demás. El ciclo de dolor que comenzó con un terremoto y continuó con un deslizamiento de tierra se rompe finalmente, reemplazado por un ciclo de curación, protección y esperanza, demostrando que incluso de los escombros más profundos puede renacer la vida. 5 años después, una tarde soleada ilumina el patio de un edificio nuevo y colorido en las afueras de la Ciudad de México. No es un complejo de lujo, sino el más reciente centro de acogida de la Fundación Renacer. Ximena, ahora con 37 años, observa la escena con una sonrisa serena. Viste unos jeans y una blusa sencilla. Su apariencia ya no es una armadura, sino una expresión de su comodidad interior. A su lado, Sofía, una preadolescente vibrante de 12 años, ríe mientras juega con un grupo de niños. Su mirada es brillante y llena de la confianza que Ximena le ayudó a construir. Juntas, cortan una cinta inaugural, no con la pompa de los eventos corporativos, sino con la alegría genuina de un propósito cumplido. Justo en ese momento, un coche de los servicios sociales se detiene en la entrada. Una trabajadora social baja del vehículo, llevando de la mano a una niña pequeña de unos 6 años. La niña está sucia, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo, aferrándose a una muñeca de trapo raída como si fuera su único ancla en el mundo. Acaba de ser rescatada de una inundación en Veracruz que se llevó a su familia. La escena es un eco casi perfecto del pasado, un espejo que refleja aquel encuentro en la acera de Polanco. Ximena siente una punzada en el corazón, no de dolor, sino de profunda gratitud por el camino recorrido. Antes de que Ximena pueda moverse, Sofía ve a la nueva niña. Su sonrisa juguetona se suaviza y se transforma en una expresión de pura empatía. Se separa de sus amigos y camina lentamente hacia la recién llegada. Sin ninguna instrucción, hace exactamente lo que Ximena hizo por ella años atrás. Se arrodilla en el suelo para estar a la altura de los ojos de la niña asustada. La mira con una dulzura infinita y con una voz suave que lleva el peso de la experiencia y la promesa de la seguridad, le dice las mismas palabras que una vez la salvaron. No te preocupes, ya no tienes que tener miedo. Ahora estás en un lugar seguro. El ciclo de sanación se ha completado y ahora es Sofía quien lo transmite a la siguiente generación, demostrando que un solo acto de bondad puede crear ondas de amor que nunca terminan. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.